a todos. Primero que nada quisiera agradecer enormemente la invitación a participar en este evento, a nuestra Rosa, José Antonio y en general al colegio. Para mí es un gusto estar aquí en el colegio. El texto que yo voy a comentar tiene que ver con un artículo del doctor Errejón que se llama Tradición, esbozo de algunos conceptos, de 1994, el cual conocí por primera vez siendo alumna de aquí del colegio, en la maestría, en un curso sobre la teoría de la tradición. Es un texto que reflexiona en torno a la tradición como proceso, como contenido, como algo que está vivo. Se relaciona mucho en ver la tradición como un mecanismo de entrega. Esto sucede porque la tradición ha sido comprendida en términos de un autoritarismo racionalista que sin mayores miramientos traduce la idea de que la experiencia de las nuevas generaciones no debe contradecir el saber acumulado y decantado por generaciones anteriores. Según esto, a la tradición hay que obedecerla sumisamente y reverenciarla. Y en efecto, el uso cotidiano de la palabra, por un lado, apunta hacia todo aquello que se hereda de los antepasados, así como de una u otra forma a los actos que se repiten en el tiempo, que provienen de otra generación. Esta manera de asumir la tradición predomina en las poblaciones pequeñas, cuyo modo de vida no ha sido devorado por las influencias de las grandes urbes. Ahí la idea de tradición aún mantiene un lugar importante de la vida social. Se le considera de esta forma como un componente esencial de la vida y ocupa espacios sociales indistintamente. Así se habla de tradiciones religiosas, tradiciones festivas, comunicativas, normativas, técnicas, estéticas, culinarias, recreativas. En estas sociedades se puede hablar de un culto a la tradición. En cambio, en las sociedades marcadas por la racionalidad productiva capitalista y el individualismo, la palabra lleva tintes de la anacronía porque se asocia de manera directa al conservadurismo y con el atraso material. No obstante, en ciertos sectores de estas sociedades impregnadas o incluso invadidas por la globalización, esto es, por una especie de cultura formante con matriz básica, la idea de la tradición juega un papel crucial en tanto que se le asume como una forma de resistencia. Es una respuesta a manifestaciones más o menos radicales que tienden a favorecer lo que se considera vernáculo, es decir, lo propio, en tanto que constituye un signo de autenticidad y de identidad de una comunidad. Esta actitud no es un síntoma de conservadurismo fanático, por el contrario, tal parece que es una forma de respuesta que abarca, pensando políticamente, tanto a sectores de la izquierda como de la derecha progresista. Normalmente estas actitudes son conciliadoras y tienen en cuenta matices importantes y simultáneos de aceptación y rechazo. En este tipo de sociedades, por ejemplo, las tradiciones particulares del arte y la literatura son con frecuencia muy apreciadas por los conocedores y por el gran público, pero las tradiciones en cuanto a modelos normativos de acción y de creencias son recordadas como inútiles y molestas. Incluso entendidas como factor de diversidad, un sector de las tradiciones y sus objetivaciones han sido asumidas en el mundo globalizado como parte del patrimonio inmaterial de la humanidad, en la medida en que tenderían a enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana. Considero que en el fondo de esta propuesta está también una respuesta ante la percepción de las comunidades humanas reducidas a la condición de masa, sin arraigo, sin identidad profunda, esto es, sin tradición y sin memoria. Paradójicamente, esta masa, al crecer de esta hondura, es también marcadamente individualista, pues en el sentido que ahora interesa, se muestra prácticamente incapaz de ejercer su comprensión más allá del ámbito de la inmediatez de su propia experiencia subjetiva. En la historiografía, la tradición juega un papel sobresaliente en tanto que constituye una fuente apreciable. Veas el caso de Jan Banzina, que se refiere a la tradición oral en tanto fuente histórica y la define como todos los testimonios orales narrados concernientes al pasado, a los testimonios hablados y a los testimonios cantados transmitidos de boca en boca. El componente histórico del concepto lo delinea con precisión Carlos Errejón al explicar el ciclo de la tradición, la reiteración de la traditio y la receta en sí misma, imágenes y contenidos relacionados con el origen y el pasado, por una parte, y referencias del presente en el que actúa por otra. Estas palabras hacen énfasis en que la tradición es un fenómeno que puede ser observado sincrónicamente,
cuando, por ejemplo, se considera la realización de una fiesta patronal en un tiempo y espacio determinado, y diacrónicamente al hacer un corte transversal en el tiempo para detallar su trayectoria. El estudio de las distintas recepciones, por ejemplo, que se han hecho del Quijote o de la Ilíada, funciona también como ejemplo. En esta perspectiva se hace hincapié en que la tradición posee un significado colectivo, en cuanto es reconocida y aceptada por la comunidad o por grupos que la poseen y transmiten. Asimismo, se le reconoce por la importante función de reproducir conocimientos, prácticas, creencias y valores originados en el pasado, pero que son esenciales en el presente para establecer la continuidad y la cohesión social. La tradición, en tanto acciones y prácticas heredadas que influyen en el orden social, se realiza como parte de una cultura dada, señala Pascal Uribe, en la que la población no se cuestiona si debe o no seguir la tradición, pues la considera una verdad aceptada que se repite conformando un patrón de comportamiento acostumbrado. El antropólogo se aproxima al estudio de la tradición con el objetivo de explicar y describir los patrones de conducta que se derivan de ella, en un lugar y tiempo determinado. Una tradición actual no puede conservarse generalmente idéntica a la de sus predecesores. Enfrenta distintas situaciones de cambio e innovación. Los cambios que sufre en la transmisión son variados y responden a diversas causas. Sus poseedores son los principales responsables de estos cambios. La tradición es un factor que forma parte de la identidad cultural de una comunidad. Sus elementos transmitidos intervienen en la formación de las imágenes del sí mismo y del ente social. La carga de pasado de la tradición funciona como conocimiento precedente a las nuevas generaciones que les ayuda para hacer frente a las nuevas experiencias de la vida. La tradición es vital y cultural. Enseña a los hombres a conocer su realidad, pero también les muestra cómo son dentro de esa realidad. La tradición también refuerza el sentido de identidad del individuo y del grupo frente al olvido ocasionado por el tiempo.